de la oración y de la alabanza. Sabemos que la palabra de Dios encontramos oración y alabanza. Veíamos los miércoles pasados que lo que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en verdad, y también intercesores, quienes hagan un vallado. Que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, y estas son las funciones que tienen el sacerdote y el rey: interceder por el pueblo y la alabanza. Esa es la función de los sacerdotes. Ese es el resumen que pudiéramos tener en cuenta estos conceptos para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros este tiempo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Y cuando lo tengamos, decimos amén. Y quisiera que lo leyéramos todos juntos. Bueno, Jeremías 9:24, vamos a leerlo juntos. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a hablar acerca de cómo conocer a Dios. Y en este texto vemos que Jeremías, en el versículo 23, dice que no debemos nosotros de... Se los voy a leer, dice así el 23 del mismo capítulo, 9. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24 dice que lo único que de lo que pudiéramos sentirnos orgullosos es de que conocemos a Dios. Y hemos estado cantando muchos cantos que hablan acerca de que queremos conocer a Dios. Y la Biblia aquí dice que debemos de conocer a Dios, entenderlo y conocerlo. Lo conocemos a través de la palabra. Recordemos que Jesús se acercó a nosotros y dice la Biblia, unas cartas, dice que Dios nos escribió cartas de amor. Entonces la palabra de Dios se ha revelado a nosotros y conocemos a Dios a través de la palabra. Pero también hay otra manera en la que Dios se nos revela, y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 22:3. Y en este Salmo 22:3. En este Salmo encontramos que podemos conocer a Dios a través de la alabanza, y es lo que vamos hoy a hablar. Salmo 22:3. Dice la palabra de Dios: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita es vivir, que permanece, que es un lugar en el que nosotros pues estamos la mayoría del tiempo. Entonces la habitación de Dios es en la alabanza de Israel. Cuando escuchamos o leemos en la Biblia Israel, somos nosotros el Israel espiritual. Entonces Dios está en las alabanzas de su pueblo. Si nosotros le alabamos a Dios, vamos a poder conocerlo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de la alabanza. Y es la única cosa de la que podemos nosotros sentirnos orgullosos, que es conocer a Dios. Y aquí pues la pregunta sería: ¿realmente deseamos conocer a Dios? Pues tenemos que alabarle. Vamos a leer otra parte de la Escritura que está en 2 de Crónicas 20. Y vemos por qué Dios en este tiempo nos ha estado llevando a la alabanza. Esta es una reunión de oración y podríamos decir, pues es que casi no pedimos, casi no le rogamos a Dios y hay tantas necesidades. Estaba yo viendo pues las noticias y siempre que vemos noticias no son pues nada alentadoras. 2 de Crónicas, ya lo tenemos, 2 de Crónicas 20, y vamos a leerlo todos hasta el 30. Yo sé que sí es algo largo, pero si no han leído su Biblia, pues aquí vamos a leer todo un capítulo entero. Esta porción de la Biblia a mí me gusta mucho porque refleja el poder de Dios. 2 de Crónicas 20, del 1 al 30. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasazentamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hasta aquí estamos viendo, vamos a seguir leyendo el capítulo entero, pero Josafat fue uno de los reyes de Judá, que pues realmente no fue precisamente un rey malo. Dios lo considera uno de los pues reyes mejorcitos que tuvo, si hacemos comparación de todos los reyes de Israel, bueno, de Judá, pues obviamente de Israel y de Judá, pues todos eran reyes que pecaron, y este rey pues tuvo cierta sensatez para buscar a Dios. Judá significa alabanza y es de la tribu de donde viene nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los reyes buenos que tuvo la nación de Israel, bueno, que se dividió, pues vinieron de esta tribu. Después, aquí en el versículo 5 vemos que entonces Josafat, estamos viendo que sus enemigos los van a atacar, ¿no? Y Josafat, dice el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, o sea, aquí estamos viendo la oración que hizo Josafat. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? O sea, aquí Josafat oraba con inteligencia y con conocimiento de la palabra. Aquí obviamente que él conocía la historia del pueblo de Israel y conocía lo que la Biblia o lo que tenían en ese tiempo del Pentateuco, lo que decía de Dios, y él estaba orando. El versículo 8 dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hasta aquí Josafat entendió la situación, que ya se les salía de las manos y que ellos, aunque hicieran un esfuerzo, no podrían ganar. Y entonces, ¿qué hizo? Pues rogó, y aquí estaban delante del pueblo. Dios en este tiempo entiende que las situaciones que nosotros estamos viviendo ya se le salieron de las manos a la iglesia. No hay ninguna cosa humana que pudiéramos nosotros hacer para detener todos los problemas ambientales, los problemas sociales y los problemas de pecado que hay, y eso es en el mundo. Ahora imagínense dentro de la iglesia. Muchas veces yo creo que los pastores, los ministros, a veces decimos o dicen o pensamos: ¿qué se va a hacer? No, Dios, si tú no intervienes, se nos salió de las manos. Porque Josafat bien pudo haber reunido a su ejército y pelear, y él ni siquiera hizo ese intento, porque él sabía, o sea, era un rey en este punto sabio, porque conocía que no iba a poder ganar. En el versículo 13, seguimos leyendo, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esta parte a mí siempre me sorprende, porque pues aquí el pueblo de Israel, yo digo, cómo los niños estaban pues también ahí buscando a Dios, o orando, o en presencia, ¿no? O sea, realmente todo el pueblo estaba de verdad escuchando lo que Josafat estaba orando, y ellos también. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía,
hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Siempre que en un pueblo de Dios se pone a orar y a buscar a Dios, Él siempre va a dar una respuesta dentro de los que estén ahí. Porque somos iglesia, ¿no? A veces decimos que venga alguien o que nos ayude, pero creer que dentro del pueblo, que somos pueblo, Dios va a levantar a alguien para que sea usado e instrumento de Dios. Y veamos aquí que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, Dios contestó. No sabemos cuánto tiempo pasó. O sea, no creo que hayan sido, pues 10 minutos, pues vamos a medio orar o pedirle a Dios. No, ya era alguien desesperados porque los iban a destruir completamente. Y Dios contesta. Y en el versículo dice 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Aquí Dios les está dando instrucciones a través de este levita. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O sea, el otro día tenían que levantarse y el ejército sí tenía que descender, pero no iba a hacer nada. O sea, esténse ustedes quietos y confíen en mí. Quien realmente creyó esta palabra, ese día durmió bien. Quien no la creyó, pues obviamente que iba a estar pensando al otro día, ¿de verdad Dios va a contestar o vamos a morir? El versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. O sea, él sí creyó la palabra, porque hay una evidencia. Siempre que hay una palabra de parte de Dios, tiene que haber una reacción de nosotros. Aquí dice: se postró rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, lo que siguió fue agradecerle a Dios y dieron una adoración. Aquí, bueno, se postraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron, o sea, ya el otro día, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. O sea, aquí Josafat les volvió a repetir la palabra para que creyeran, porque ya se iban a enfrentar al enemigo, que realmente no iban a hacer nada, solo era: vayan, párense y vean cómo yo les doy la batalla sin que hagan nada. Eso es algo realmente increíble. O sea, a veces creemos en que, yo hago algo, tengo a fuerza que hacer algo. Pero cuando ya llegan estas situaciones en las que por más que yo me esfuerce, yo necesito de Dios, aquí Josafat les recordó la palabra: creed en Jehová vuestro Dios. O sea, primeramente debemos de creerle a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, que creyeran la palabra, les dio ánimos y les recordó. Versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, aquí Josafat pudo haber dicho: bueno, pues ya dijo Dios que ya va a destruir a los enemigos, pues ya me voy a ir a descansar y pues ya me avisan cómo pasan las cosas, ¿no? A veces así hacemos, decimos: bueno, Dios ya me dijo que me va a salvar. Y entonces pensamos que sí, Dios va a hacerlo todo. Pero Dios, ¿qué nos pide? Aquí alabanza, adoración. Dice en el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Se imaginan realmente qué tuvo que haber pasado como para que soldados de experiencia se confundieran y entre ellos se mataran? O sea, tuvo que haber sido un milagro de verdad de parte de Dios. Y aquí, cuando
nosotros decimos que le creemos a Dios, obedecemos lo que Dios nos ha hablado. La obediencia de ellos fue ir, pararse y ver la salvación de Dios. Obviamente a través de la alabanza, ¿qué es lo que trae? Pues victoria, y obtenemos los resultados que Dios ha hablado. Dice el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, realmente ya que llegó Judá, pues vieron que ya realmente no tuvieron que pelear porque Dios peleó su batalla. Literalmente Dios les contestó. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Todavía vemos aquí que no solamente Dios los libró, sino que les dio las riquezas de sus enemigos, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquí? El pueblo de Israel buscó a Dios, el pueblo de Israel adoró a Dios, cantó, saltó, danzó, y por hacer eso Dios destruye a sus enemigos y aparte les da riquezas. Imagínense, disfrutar la alabanza y la presencia de Dios y solamente con eso tener sanidad, liberación, restauración y dinero. Eso es lo que, si nosotros lo pasamos a este tiempo, lo que Dios nos está diciendo. La alabanza que trae todo, porque cuando yo entro a la presencia de Dios, a la alabanza, entonces la sola presencia de Dios hace el trabajo, porque es Dios el que va a hacer las cosas. Pero obviamente ¿qué nos pide? Que nosotros alabemos. La vez pasada, o hace 8 días, hablábamos acerca de cómo Dios pide una alabanza en espíritu y en verdad, y que para llegar a este nivel de alabanza tenemos obviamente que utilizar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, es un proceso el que nosotros podamos agradar a Dios. Sigamos leyendo aquí. Dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Aquí Dios obviamente también les dio pues un nombre en medio de las naciones. Todo lo que es una exaltación para el pueblo de Israel. Pudieran muchos decir, bueno, entonces con que yo cante, venga al templo, canto unos alabanzas, ya Dios me va a solucionar la vida, porque muchas veces lo tomamos de esa manera. Pues con que yo cante los cantos que me ponen, los repito, esa es la alabanza a Dios, y entonces ya Dios me va a dar todo lo que yo pido. Realmente eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de una alabanza en espíritu, y esta alabanza en espíritu es la que hace que mis enemigos, o que Dios venza a mis enemigos con el simple hecho de que yo disfrute la alabanza. Pero el que yo entre a la presencia de Dios de esa manera y que pueda darle la alabanza que Dios merece, es todo un proceso. Yo empiezo a alabar a Dios y vamos a leer el Salmo 98:4. De todas maneras, aquí en 2 de Crónicas mencionaba que ellos aclamaban con gran voz y bendecían a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a adorar? Para que podamos entregarle a Dios nuestro ser completamente en alabanza, necesitamos adorar con el alma y con el espíritu y con el cuerpo. El alma, ¿qué es? Veíamos que el alma involucra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Si nosotros no adoramos con el alma, no vamos a poder adorar en el espíritu.
Y si no entramos a adorar con el Espíritu, no vamos a poder obtener los beneficios de la alabanza que veíamos aquí, que es que Dios pues, realmente haga todo. Estamos en una situación en la que pudiéramos orar, pero nuestras oraciones, no digo que no lleguen a la presencia de Dios, aunque hay algunas características que pueden impedir. O sea, si hay rencor en nuestro corazón, si estoy peleado con mi hermano, o sea, impide que la oración sea escuchada, ¿no? Pero Dios escucha nuestras oraciones, pero ¿por qué no vemos el resultado de nuestras oraciones como deberíamos de verlo? Porque Dios lo que desea es que podamos adorarle de la manera que Él quiere. Ya tenemos el Salmo 98:4. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Amén. Bueno, ¿cómo vamos a adorar? Aquí dice la Biblia que aclamando, gritando, que eso es hablar en voz alta. ¿Cómo vamos a lograr tener estos niveles de adoración que Dios pide? Empezando con nuestra voluntad, y es el alma. ¿Cuántas veces decimos, bueno, yo no siento la presencia de Dios, yo no siento ganas de llorar, yo no siento ganas de gritar, yo no siento, porque nos han enseñado en este mundo a todo tomar las decisiones con lo que sentimos, y es normal porque toda la gente allá afuera, su espíritu está muerto, entonces ¿a quién le va a hacer caso? Pues a su alma, a lo que siente, a lo que piensa, y les dicen, vivan porque esta vida es la única que van a tener. Bueno, ellos, nosotros no. Dice la Biblia que somos seres eternos o inmortales, porque nuestro espíritu no va a morir, vamos a estar en la presencia de Dios, entonces realmente tenemos vida eterna. ¿Qué empezamos a hacer en la alabanza? Nuestra voluntad. ¿Y cómo vamos a emplear la voluntad? Hablando. Aquí dice la Biblia que aclamemos. Entonces, nosotros si queremos avanzar, hermanos, porque seamos sinceros, que muchas veces venimos a la iglesia y empezamos a cantar un canto. Si me gusta, entonces pues me concentro. Si no me gusta, empiezo a pensar otras cosas, aunque lo esté repitiendo. Y aunque digamos que somos muy espirituales, somos pues personas normales y tendemos a distraernos. Empezamos a pensar en pues lo que voy a hacer al rato, o en lo que hice en la mañana, o alguna cosa que me preocupa, o simplemente nos desviamos pensando en, ay, ¿cuándo sacaron ese canto? Ah, no me acuerdo, ¿dónde está mi disco? Miles y miles de cosas, menos en lo que realmente dice la canción o el canto que le estamos dando a Dios. Así que lo que Dios quiere es que la alabanza no solo es cantar o repetir, porque la alabanza a Dios es darle el reconocimiento que Él merece. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Todo nuestro ser y nuestro corazón. O sea, tú adorarás y amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. O sea, con todo, nuestra mente. No solamente la acción o que me vean, sino lo que estoy pensando. ¿Cómo vamos a controlar nuestra mente? Porque eso es parte de nuestra alma, voluntad y mente. Y aquí entra nuestra boca. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, porque me han funcionado, es hablar la palabra de Dios en voz alta. Entonces, si hay un canto, o sea, seamos sinceros, ese canto no me gusta, no nos tiene que gustar obviamente a nosotros si no es para Dios, pero tengo que reconocer que pues no voy a darle una adoración genuina a Dios si estoy distrayéndome. Lo que vamos a hacer es empezar a bendecir a Dios en voz alta, y para eso necesitamos la palabra. O sea, un texto que usted, me sé un texto que dice que Dios es santo, entonces voy a empezar a hablar en voz alta. Padre, tú eres santo. ¿Qué más me acuerdo de la palabra? Tú eres bueno, tú eres digno, y lo estoy hablando en voz alta, y eso hace que yo me escucho, y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces me estoy también ministrando a mí, ¿no? Porque yo estoy escuchando que Dios es santo y lo estoy hablando, y al hablarlo en voz alta, mi mente también está ocupada en declarar la palabra de Dios. Cuando a lo mejor hay un canto, ¿qué podemos hacer también? Buscarle sinónimos. Entonces dice la Biblia, te amo más que a mi vida,
yo puedo decir, sí, Señor, es verdad, mi vida, mi mente. Y así empiezo a hacer una adoración, una oración a Dios y no me distraigo. Y aquí estamos sometiendo mi voluntad, porque aunque no tenga yo ganas, estamos sometiendo mi voluntad. También mi mente se está concentrando y entonces ya le estoy dando una alabanza con mi cuerpo. Podemos alzar las manos, porque aquí vamos a ver el Salmo 134:2, dice que ahí levantemos las manos. ¿Alguien quiere leer el Salmo 134:2? Levantar las manos. Con mi cuerpo yo le alabo a Dios y alzo la voz. Entonces, si estamos haciendo esto, no nos vamos a distraer, nos vamos a concentrar en Dios, en lo que estamos haciendo, para que entonces la palabra de Dios, la presencia de Dios pueda, obviamente que es para recibir, que Dios reciba, mejor dicho, que Dios reciba la alabanza. Pero si no podemos nosotros darle completamente a Dios todo, entonces esta alabanza no va a ser como la que Dios pide, que es en espíritu y en verdad. ¿Qué sucede en la alabanza? Y lo hemos visto en las iglesias, que Dios empieza a trabajar con nosotros, a liberarnos, a sanarnos. Y escuché muchas veces que decían, es que la alabanza no es para orar por la gente, ni para las necesidades de la iglesia, es para Dios. Y si lo vemos así tal cual la Biblia, es verdad. Pero una iglesia que está atada nunca va a poder adorar a Dios. Imagínense ustedes que estén amarrados a la silla y alguien les diga, alcen las manos. Pues es ilógico. Es lo mismo igual en este tiempo. Si tenemos resentimiento, tristeza, amargura, incredulidad, enfermedad, dolor, hagan una lista de todas las cosas que a veces venimos, la iglesia viene y entonces, tengan gozo. Pues no tengo gozo, ¿no? Pero cuando yo someto mi voluntad de, bueno, no tengo gozo y tengo 1000 problemas, pero mi voluntad yo la rindo a adorar a Dios, entonces la presencia de Dios, porque dice Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo, empieza a obrar en nuestras vidas. Y cuando yo empiezo a adorar, tú eres santo, ay Dios, empieza a haber una confrontación de la presencia de Dios en mi vida. Tú eres santo, yo te estoy adorando porque eres santo y yo en la mañana pequé. Entonces aquí viene el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en la alabanza. Y yo digo, Dios, bueno, tú eres santo, perdóname. Y entonces quitamos esa parte y seguimos adorando a Dios. Les estoy diciendo, a lo mejor esto es un momento, pero son procesos que el cristiano pasa para llegar a una adoración genuina. Ya que Dios, cada vez que me presento a adorarle, veo tal cual mi condición, me contrista el Espíritu Santo porque soy su hija, le pido perdón y empezamos a apartarnos de nuestros pecados. Obviamente que la obediencia es parte de que adoremos en espíritu y en verdad. Si no hay obediencia y santidad, no podemos decir que adoramos a Dios, porque solamente es cantar. Y estamos viendo aquí que es más allá que cantarle a Dios, es todo un conjunto de todo lo que somos. ¿Qué dice el Salmo 134:2? Aquí, alzar las manos, estamos utilizando nuestro cuerpo. Y al utilizar nuestro cuerpo, imagínense, tenemos tanto que darle a Dios, nuestra boca, nuestras manos, nuestra danza, nuestra mente, nuestra alabanza, nuestra declaración. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Vamos a leer otro texto que está en 1 Corintios 3:18. Y Dios va a hacer esto en la vida de las personas o de la iglesia cuando realmente adoremos. Si ustedes se distraen, si ustedes les da sueño, tengo flojera, me distraigo, hacer estas cosas hacen que yo pueda concentrarme en la presencia de Dios y Dios entonces pueda recibir mi alabanza y yo pueda ir subiendo. Porque al estar en la presencia de Dios hace que yo vea mi condición. 1 Corintios 3:18. ¿Alguien lo tiene por ahí que lo quiera leer?
No, ese texto no era. Yo tengo la cita mal. Pero la Biblia menciona que cuando nosotros buscamos a Dios, voy a buscar ese texto, dice que vemos a Dios cara. Sí, ese. Entonces tenía mal. 2 Corintios 3:18. Amén. Bueno, ahí dice que a cara descubierta somos transformados a la imagen. Cuando nosotros vemos a Dios tal cual es y cómo es a través de la palabra, dice Dios que es santo y adoramos su santidad, vamos a vernos como nosotros somos, que Él es fuerte, veo mi debilidad, Él empieza a transformar mi vida y empieza a haber un cambio en mi alma. Y es como yo puedo adentrarme en la presencia de Dios y darle una verdadera adoración y un deseo genuino, porque entonces ya empiezo yo a ser libre. ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios, pero no también con nuestra alma y nuestra carne y nuestro espíritu? Porque estamos atados y esas ataduras impiden que podamos darle una alabanza genuina a Dios. ¿Y cómo se empieza? Con nuestra alma, que es con nuestra voluntad, nuestra mente. Entonces yo les recomiendo, hermanos, vamos a seguir hablando acerca de la alabanza y de cómo Dios quiere que realmente seamos libres y la alabanza que desea, porque Dios quiere que le demos una alabanza en espíritu y en verdad. Y en esta noche, en este tiempo, vamos a adorar a Dios de esta manera, que ustedes cierren sus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Para no distraernos. Pudiéramos nosotros realmente orar con los ojos abiertos, pero siempre nos estamos distrayendo. Entonces cerramos los ojos y empezamos a buscar en nuestra mente textos de la Biblia que a Dios, que hablen de lo que es Dios. Si no encontramos a lo mejor muchos textos, empezamos agradeciéndoles: Dios, gracias, porque me acuerdo que cuando yo era niña me cuidaste. Dios, tú eres mi cuidador, tú eres mi ayudador. Y empezamos a bendecir a Dios y lo hablo en voz alta. Y así buscar enfocarnos en Dios y en lo que Él ha hecho, porque empezamos agradeciéndole a Dios y empezamos a conocer a Dios. Esto es conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de la alabanza. Un pueblo que no sabe alabar a Dios realmente no lo conoce, porque si no hay nada de que nosotros tengamos que agradecerle, entonces no podemos ni alabarle, no podemos decir que somos pues hijos de Dios. Vamos a emplear esto que la palabra de Dios nos habla. Vamos a ponernos de pie, o como ustedes gusten, arrodillados. Tenemos libertad, alcemos las manos. Dios, estamos delante de ti, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de la alabanza y vemos en tu palabra cómo tú a través de la alabanza libraste, Padre, a toda una nación, a todo un pueblo, sin hacer nada, mi Dios. Estamos en situaciones en las que tú conoces, Señor, todas las necesidades que tenemos los que estamos aquí presentes, tu iglesia, Señor, todo lo que necesita, Dios, la nación, Orizaba, la iglesia, Padre. Pero lo que tú deseas, mi Dios, es que a través de la alabanza te conozcamos y que cuando te conocemos, tú simplemente eres Dios. Porque, Señor, tú no te esfuerzas en ser santo porque tú eres santo. Tú no te esfuerzas en ser amoroso porque tú eres